Capítulo 4. No eres cristiano si disfrutas pecar. Reggie White jugó al fútbol americano en la Universidad de Tennessee. Mientras estuvo allí, estableció récords por el mayor número de sacks en una carrera, la mayor cantidad de sacks en una temporada y la mayor cantidad de sacks en un partido. Casi 30 años después, los registros siguen en pie. Pasó 2 temporadas en la ahora extinta USFL y luego se unió a mi equipo, los Eagles de Filadelfia, en 1985. En los 8 años siguientes, White registró 124 sacks, más de un sack por partido, mientras conseguía todo tipo de récords en la franquicia. Fue el jugador más grande de la historia de los Eagles y mi jugador favorito. También me traicionó. Bueno, eso no es del todo justo. White llegó a ser agente libre en 1993 en la National Football League, teniendo la posibilidad de firmar con cualquier equipo que quisiera. Más de 2.000 aficionados de los Eagles se aglomeraron en la Plaza JFK, en el centro de Filadelfia, y trataron de presionar a los dueños de los Eagles para volver a contratar al estelar jugador. Pero White finalmente firmaría por una enorme cantidad de dinero con los Green Bay Packers, sin ni siquiera recibir una oferta de contrato de los Eagles. Un observador objetivo, que no soy, diría que White tomó la decisión correcta. Recibió una gran cantidad de dinero y finalmente iba a ganar un Super Bowl en Green Bay. Dos cosas que nunca habrían sucedido bajo ninguna circunstancia si se hubiera quedado en Filadelfia. Aún así, me mató ver por televisión a White alineado como un Packer por primera vez. Se suponía que debía ser un Eagle. Había vestido de verde y plata en muchas batallas. Los aficionados de los Eagles habían puesto sus esperanzas en él muchos domingos, pero ahora vestía pantalones amarillos chillones mientras que un montón de aficionados come quesos de los Packers le aplaudían como si fuera uno de los suyos. La imagen equivalía visualmente a unas uñas arañando una pizarra, por lo que apagué el televisor con rabia. Casi 20 años después, el dolor está finalmente desapareciendo. De hecho, mientras estoy aquí sentado escribiendo en mi escritorio, estoy usando una camiseta de los Eagles número 92 con White estampado en la espalda. El tiempo cura todas las heridas, supongo. ¿Qué tiene esto que ver con si eres o no realmente cristiano? Bueno, creo que la pregunta acerca de qué camiseta llevas nos ayuda a pensar sobre el pecado en la vida de un cristiano. Llamarse a sí mismo cristiano significa que has cambiado de equipo. Es ponerse una camiseta nueva que le dice a todo el mundo que tienes nuevas lealtades. Pero, ¿qué pensarías de alguien que se puso una camiseta nueva, pero siguió jugando para el equipo de antes? Eso es lo que estamos haciendo como cristianos cada vez que pecamos. Estamos jugando para el equipo antiguo, a pesar de estar usando la nueva camiseta. El pecado de alguien que dice ser cristiano es una extraña clase de traición. Es colocarse del lado de Satanás en rebelión contra Dios a pesar de estar diciendo que estás al lado de Dios. No malinterpretes, todos los cristianos continúan luchando contra el pecado, pero la Biblia también indica que si tu vida se sigue caracterizando por una actitud casual y cómoda hacia el pecado, debes detenerte y pensar en lo que realmente eres. No importa la camiseta que creas llevar, sino para quién estás jugando realmente. Si estás jugando más bien para el otro equipo, tal vez después de todo realmente pertenezcas a ellos. Aquí hay otra forma de decirlo. No eres cristiano si te gusta pecar. En esto vamos a pensar en este capítulo. Los hijos de Satanás y los hijos de salvación. En ninguna parte esta realidad aparece con mayor claridad que en 1 de Juan capítulo 3. El apóstol no utiliza la imagen de un equipo, sino la de una familia. Algunos son hijos de Dios, dice. Dios es su padre y son parte de su familia. Otros son hijos del diablo, pertenecen a Satanás y son parte de su pueblo. Una forma de determinar a qué familia pertenecemos es hacer una evaluación del pecado en nuestra vida. Toma un minuto para leer este pasaje lentamente. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él,
porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Primera de Juan 3, 1 al 10. El pecado es la especialidad del diablo. Es el enemigo de Dios y ha estado pecando desde el principio, dice Juan. Desde el huerto del Edén, Satanás ha estado muy ocupado esparciendo el pecado por todo el mundo que Dios ha creado. Él mintió y tentó a Adán y Eva para que se rebelaran contra la autoridad de Dios. Este pecado se extendió a la siguiente generación y Caín mató a Abel. Cuando llegamos a Génesis 6, leemos: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Versículo 5. En unos breves capítulos de Génesis hemos dado un paseo en montaña rusa desde una creación que agrada a Dios a una creación que Dios quiere destruir. Génesis 1, 31 y 6, 7. Ese es el fruto del trabajo de Satanás. Él ha estado pecando desde el principio y aún está pecando hoy. La llegada de Jesús fue el gran golpe de Dios a su adversario. Acabamos de leer que la razón por la que el Hijo de Dios apareció fue para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Otra forma de decir esto es que Él apareció para quitar nuestros pecados. Primera de Juan 3:5. Y la Biblia nos dice que Él tuvo éxito haciendo esto. Con su muerte expiatoria, Jesús solucionó el problema del pecado. Él no tenía pecado propio que pagar, versículo 5, lo que le permitió llevar los pecados de su pueblo sobre sí mismo y pagar por ellos por completo. Ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque Jesús fue plenamente condenado en nuestro lugar. Romanos 8:1. Satanás ya no tiene ninguna base para acusarnos ante Dios, porque nuestros pecados han sido borrados. Primera de Juan 1:7 y Apocalipsis 12:10. Puesto que nuestros pecados han sido borrados, ya no somos más hijos del diablo. Se nos ha concedido una nueva identidad, una nueva familia. Así que Juan nos enseña a admirar la bondad de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Primera de Juan 3:1. Ya no somos más de Satanás, pertenecemos a Dios. Ya no estamos atrapados en el dominio de las tinieblas, sino que hemos sido llamados a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9 y Colosenses 1:13 al 14. Ya no estamos bajo el poder de Satanás, sino bajo el poder de Dios. Hechos 26:17 al 18. Una vez fuimos hijos de la ira, pero ahora somos hijos de Dios. Efesios 2:3. Ser cristiano implica un cambio radical de identidad. Haces lo que eres. Está bien, admítelo. No leíste la última parte con mucha atención. Solo le echaste una ojeada, ¿verdad? Está bien, puedes decir la verdad. Estamos solos tú y yo aquí. Y ni siquiera yo estoy realmente, ¿no? Bien, me gusta tu forma de ser, así que no lo tendremos en cuenta. Voy a resumirte lo que necesitas saber. La Biblia dice que hay dos clases de personas, los siervos de Satanás y los siervos de Dios. Es una camiseta o la otra. Y la forma de saber qué camiseta vistes es por el papel que juega el pecado en tu vida. El pecado caracteriza a los hijos de Satanás. El que practica el pecado es del diablo. 3:8. El pecado es una marca distintiva de un hijo del diablo, como un sello en una vaca. Es una marca de propiedad. Juan incluso enfatiza este aspecto por segunda vez con palabras ligeramente diferentes. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Primera de Juan 3:10. Los hijos del diablo hacen del pecado una práctica, porque eso es lo que su padre el diablo hace. Es que no hay otra. Es un parecido de familia.
Antes de convertirnos en seguidores de Cristo, todos somos esclavos del pecado. No podemos hacer otra cosa porque el pecado es parte de quienes somos. En su Evangelio, Juan relata un episodio en el que Jesús enseña lo mismo. Jesús explica a una multitud: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan 8:44. Las multitudes pecaban porque querían hacer los deseos de su padre. El poder del pecado sobre los hijos de Dios está roto. Todo lo contrario sucede con un cristiano. Cuando somos transferidos de la familia de Satanás y adoptados en la familia de Dios, nuestra relación con el pecado cambia. Antes estábamos motivados y controlados por el deseo de pecar. Ahora vivimos por el Espíritu de Dios. El pecado no tiene el mismo poder para vigorizarnos o movernos. Su poder está roto. En su carta a la iglesia en Roma, Pablo explica que el poder del pecado está roto debido a la muerte de Cristo. Él escribe: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Romanos 6:6. El viejo hombre ha sido crucificado con Cristo. El viejo esclavo del pecado está muerto. En su lugar hay un hombre nuevo, un hombre que está muerto con respecto al pecado, pero vivo con respecto a Dios. Pablo continúa: así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6, 11 al 14. El pecado es incompatible con la realidad de la identidad del cristiano. Un cristiano, recuerda, es alguien que ha cambiado de equipo. Así que cuando Pablo dice a los cristianos que no pequen, él no está diciendo: pretende ser algo que no eres. Todo lo contrario, está diciendo: juega para el equipo que de verdad te ha incluido en su alineación. Pablo quiere que los cristianos hagan en la vida diaria lo que ya son en Jesús, así que el apóstol pregunta retóricamente: porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos 6:2. Una nueva obediencia. El cristiano tiene un nuevo principio de control. El principio de control ya no es el pecado, es lo que Thomas Schreiner llama una nueva obediencia. Los cristianos no son salvos o justificados por esta nueva obediencia, pero su salvación se manifiesta en formas concretas en esta nueva obediencia. ¿A qué se parece esta nueva obediencia? Positivamente se ve como un nuevo fruto que comienza a aparecer. Negativamente implica abandonar antiguos pecados. Pablo aquí describe ambas partes. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5, 22 al 24. Observa lo claras que son estas palabras finales. Los que son de Cristo han crucificado la carne. Lo han hecho, o por lo menos podemos decir que lo están haciendo. Por otro lado, el Espíritu está dando nuevo fruto: amor, paz, paciencia y así sucesivamente. El verdadero cristianismo cambia a la gente, debes entender esto. Cristo apareció para quitar los pecados y vino a destruir las obras del diablo. Eso significa que no hay manera de ser cristiano y seguir amando las cosas que Cristo odia, aquellas que vino a destruir. No es posible ser un hijo de Dios y seguir abrazando el pecado que complace al diablo. Por este motivo, la Escritura advierte regularmente a aquellos que continúan pecando felices y complacidos. Escucha estas advertencias. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6, 9 al 10. Y manifiestas son las obras de la carne, que son
adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5, 19 al 21. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Efesios 5, 5 al 6. ¿Te diste cuenta de que cada uno de estos pasajes específicamente nos aconseja no ignorar su advertencia? Pablo nos conoce muy bien. Le preocupa que vayamos a ser engañados, o que alguien nos convenza de algo distinto, o que nos olvidemos de su amonestación. Nuestros corazones a menudo quieren poner excusas fingiendo que nada de esto es cierto. Así que estos pasajes son como luces rojas intermitentes que nos indican: no vayas por este camino. El pecado es incompatible con la nueva identidad del cristiano. Los pecadores no heredarán el reino de Dios. Juan resume todo esto planteando una nueva prueba de obediencia. Haz esta prueba tú mismo o con un amigo. Hazla en la iglesia o en casa. En cualquier caso, aquí está la prueba de Juan. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda sus palabras, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Primera de Juan 2, 4 al 6. La prueba es para cualquiera que diga, yo le conozco. ¿Es tu caso? Y la prueba es bastante sencilla, solo tiene una pregunta. ¿Guardas la palabra de Cristo y andas como él anduvo? Si no es así, entonces necesitas volver atrás y mirar las advertencias de Pablo. Son especialmente relevantes para ti. Pero, ¿no peca todo el mundo? Si Cristo llama a su pueblo a una nueva obediencia, una pregunta obvia es: ¿quién puede ser cristiano si todo el mundo peca? Cualquiera que tenga la más mínima conciencia de sí mismo sabe que peca todo el tiempo. Los cristianos luchan con toda clase de pecado imaginable. Sin pensar mucho, puedo recordar momentos específicos en los que he sido irritable, egoísta, perezoso, orgulloso y codicioso, y todo ello considerando solo las últimas 4 horas. Pues bien, en ninguna parte la Biblia sugiere que un creyente vivirá una vida libre de pecado. De hecho, Juan nos dice explícitamente: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Primera de Juan 1, 8 al 10. Al parecer, había falsos maestros en la iglesia primitiva que decían que no habían pecado desde que se hicieron seguidores de Cristo. Estos maestros estaban autoengañados y, peor todavía, implícitamente estaban afirmando que Dios mismo era un mentiroso, ya que Dios dice que todo el mundo peca. Entonces, ¿cómo podemos encajar las piezas? Por un lado, la Biblia dice que los cristianos han muerto al pecado y han sido liberados de su poder. Los creyentes están vivos para Cristo y son fortalecidos por su espíritu para dar buen fruto de obediencia. El pecado es incompatible con nuestra nueva identidad como hijos e hijas de Dios. Por otro lado, la Escritura dice que cualquiera que afirme que no peca es un mentiroso. Entonces, ¿se contradice la Biblia a sí misma? Veamos más de cerca lo que Primera de Juan, capítulo 3, dice realmente. Recuerda lo que leímos. Ninguno puede permanecer en él y seguir pecando. Versículo 6. El que sigue pecando ni le ha visto ni le ha conocido. Versículo 6. El que practica el pecado es del diablo. Versículo 8. Ninguno nacido de Dios practica el pecado. Versículo 9. No puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. Versículo 9. El que no practica la justicia no es de Dios. Versículo 10. Ahora, los tiempos verbales del griego antiguo no me entusiasman demasiado, pero ya que estamos hablando acerca de la diferencia que hay entre el cielo y el infierno, haré una excepción.
Los verbos en cada uno de estos ejemplos están en el tiempo presente, permanece, practica, y así sucesivamente. Todos estos verbos apuntan a una acción permanente y continua. Juan no está hablando del cristiano que cae en pecado, más bien está hablando de la persona cuya trayectoria de vida se caracteriza por el pecado. Está hablando de la persona que, podríamos decir, conscientemente permanece en el pecado, manteniéndose deliberadamente en él y que felizmente lo convierte en una práctica. El patrón y la dirección de la conducta diaria de un cristiano reflejarán un deseo de amar y obedecer a Jesús, no a Satanás. Un cristiano no puede caracterizarse por un estilo de vida pecaminoso. ¿Cómo se puede saber? Tanto los cristianos como los no cristianos pecan todos los días. Ambos luchan con romper los malos hábitos y superar los patrones de debilidad y fracaso. Y no puedo decir que los cristianos sean las mejores personas del mundo en términos de pecados totales cometidos. Podríamos considerar un día cualquiera en la vida de un no cristiano y es posible que viésemos menos egoísmo, menos ira, menos mezquindad y menos orgullo de lo que veríamos ese mismo día en la vida de un cristiano. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar entre un verdadero cristiano y alguien que dice ser cristiano pero que está engañado? Para responder esto, echemos un vistazo a una de las parábolas de Jesús. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Lucas 15, 11 al 24. Esta parábola es particularmente útil para nosotros cuando pensamos en cómo un cristiano responde al pecado. Este joven era un pecador, insultó a su padre, derrochó su herencia viviendo perdidamente y cayó a lo más bajo. Esa es la situación en la que muchos cristianos se han encontrado. Pero 3 cosas caracterizan la respuesta del hijo pródigo a su pecado, y son las que deben caracterizar la respuesta de cualquiera que sea un verdadero creyente. Repugnancia. El cambio del hijo comenzó cuando vio la realidad de su pecado con claridad. Se dio cuenta de lo tonto que había sido, de lo ofensivo de su comportamiento y actitudes, y cuán repulsivos eran los placeres del pecado en comparación con las alegrías de la casa de su padre. En las palabras de Jesús, volvió en sí. Puesto que un cristiano está muerto al pecado y vivo para Cristo, cuando peca se da cuenta de que algo no encaja. No puede sentirse cómodo viviendo en el pecado, aunque el pecado puede proporcionarle un momento de placer y disfrute. Después se encuentra plagado de sentimientos de arrepentimiento, decepción y vergüenza. Si un verdadero seguidor de Jesús se enreda en el pecado, al final tendrá un momento como el que tuvo el hijo pródigo en la pocilga, en el que llegará a odiar su pecado. El cristiano no crece indefinidamente en amor por el pecado, sino que lo odia a medida que pasa el tiempo. Arrepentimiento. Cuando el hijo volvió en sí, dejó su insensatez y regresó a casa. ¡Qué imagen tan maravillosa de arrepentimiento! El arrepentimiento genuino es más que sentirse mal o admitir que estábamos equivocados. Incluso es más que confesar nuestra culpa.
Se trata de darle la espalda al pecado y volvernos a Jesús en fe con la determinación de obedecerlo. Los cristianos debemos renunciar y condenar nuestros comportamientos pecaminosos y comprometernos a obedecer a Jesús de todo corazón. Reprensión. Ningún cristiano verdadero puede terminar prosperando en el pecado. El Padre Celestial, con gran bondad, se niega a dejar que ninguno de sus hijos se sienta cómodo en su rebelión. Así como el hambre ayudó al hijo pródigo a tocar fondo y volver en sí, así el Señor amorosamente enviará circunstancias, oportunidades, dificultades y corrección para ayudar a sus hijos a arrepentirse y abandonar su pecado. El libro de Hebreos nos dice que esta disciplina es una de las maneras por las que podemos saber que somos hijos de Dios. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días, nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hebreos 12, 7 al 11. Dios disciplina a los suyos, porque los ama demasiado como para dejarlos en su pecado. Todos somos pecadores. Cada uno de nosotros ha hecho más que suficiente para merecer una eternidad en el infierno, y ninguno de nosotros logrará una santidad plena a este lado de la eternidad. Pero no te dejes engañar. Un cristiano verdadero no puede continuar una trayectoria ininterrumpida de pecado. Debe haber evidencia genuina de repugnancia, arrepentimiento y reprensión. No es una ciencia exacta. Entonces, ¿eres un cristiano verdadero o falso? Hay que reconocer que no hay una ciencia exacta para responder a esta pregunta. No se trata de determinar la cantidad de pecado que puedes cometer y aún así seguir siendo cristiano. 10 pecados al día te colocan en la zona amarilla, 20 pecados en la zona roja, etc. Tampoco se trata de llevar a cabo ciertos rituales después de haber pecado con el fin de asegurar el perdón de Dios. Lee el Salmo 51, repite esta oración y estarás limpio. En lugar de eso, se trata de cosas mucho más difíciles de evaluar: las actitudes del corazón y las intenciones y compromisos de tu alma. Esta es la razón por la cual la vida cristiana debería vivirse con otros hermanos y hermanas en una iglesia local fiel. No somos buenos jueces de nuestros propios corazones. Algunas personas son demasiado complacientes con sí mismas. Se imaginan que dan evidencia de arrepentimiento verdadero por su pecado cuando en realidad no lo hay. Otros tienen una conciencia sensible y son demasiado duros con sí mismos. Toman cada debilidad y fracaso como evidencia de que son hipócritas y falsos cristianos. Estar involucrado en una iglesia local es inmensamente útil para estos dos tipos de personas, en al menos 3 maneras. En primer lugar, escuchar la predicación de la palabra de Dios nos ayuda a alinear nuestros valores y medidas con las de Dios. Cuando descubrimos lo que Dios quiere decir con santidad, empezamos a perder nuestro amor por nuestras propias ideas de justicia e injusticia. Oír la palabra nos enseña lo que agrada a Dios y lo que no. En segundo lugar, ver el ejemplo de otros creyentes hace que la obediencia a Dios parezca normal y posible en un mundo donde el pecado es mayoritariamente aceptado e incluso celebrado. En tercer lugar, dejar que otros cristianos nos conozcan, nuestras actitudes, nuestra conducta, nuestras luchas, les da a ellos la oportunidad de hablar a nuestras vidas. De esta forma nos pueden advertir acerca de patrones preocupantes de pecado o animarnos cuando nos sintamos abrumados por nuestras luchas. Nos pueden ayudar a ver aquello que no vemos. Un gran Salvador. En este capítulo caminamos por una línea muy fina. Debemos mantener el equilibrio bíblico entre la realidad de la gran santidad de Dios y su increíble misericordia. Así que, por un lado, temo por aquellos que no son cristianos genuinos y que están autoengañados sin ver lo que sus estilos de vida pecaminosos dicen acerca de sus profesiones de fe. Si es tu caso, espero que este capítulo te haya incomodado mucho. Por otro lado, me preocupan los cristianos genuinos que luchan contra el pecado,
pero que son tentados a pensar que Dios es tan severo que está listo para saltar sobre ellos cada vez que fallan. Si este es tu caso, recuerda la bondad que Jesús muestra a los suyos. Su muerte es suficiente para borrar toda tu culpa y renovarte. Cuando caigas en pecado, corre a Jesús, como leemos en el libro de Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4, 15 al 16. Esto es lo que realmente importa. Al llamarte a ti mismo cristiano, te has puesto la camiseta cristiana. Sin embargo, ¿para qué equipo estás jugando realmente? ¿Para el tuyo propio o para el de Cristo? ¿Qué dirían tus familiares, tus amigos y los miembros de la iglesia más cercanos? ¿Cómo responder? Reflexiona. ¿Cuál es la conexión entre nuestra identidad espiritual y nuestra actitud hacia el pecado? Si Dios es misericordioso y rápido para perdonar, entonces, ¿qué importa si pecamos? Si alguien afirmara ser cristiano, pero no tuviera ningún interés en resistir el pecado y crecer en santidad, ¿qué le diría la Biblia a esa persona? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste o no hiciste algo simplemente porque amas a Dios y deseas obedecerle? ¿Has visto evidencia de repugnancias al pecado, arrepentimiento y reprensión en tu vida? Arrepiéntete. Pide a Dios que te perdone por tus pecados, especialmente por aquellos pecados que has practicado durante mucho tiempo. Piensa en algún paso concreto que podrías dar para cambiar tu comportamiento. Recuerda, lee Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Alaba a Dios porque da vida eterna a todo aquel que cree en Jesús. No puedes ganarte la salvación viviendo una vida santa. Solo puedes ser salvado acudiendo a Cristo, confiando en lo que Él ha hecho por ti. Informa. Habla con un líder o amigo de tu iglesia y dile acerca de tu lucha con el pecado. Pide a esa persona que te ayude a crecer y a mantenerte con la responsabilidad de rendir cuentas en un vínculo de confianza entre hermanos.